Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre tema y propiedades de prototipos textuales. Narración. Relato de hechos, reales o ficticios, que ocurren en un tiempo y en un lugar determinados. La narración puede ser autónoma, esto es, presentarse como un texto aislado o incluir otro tipo de textos como son la descripción y el diálogo. Se utiliza con diferentes fines como son informar, entretener, explicar y persuadir. La función predominante es la referencial. Como ejemplo, tenemos el cuento. Ya sea de una manera oral o escrita, va a haber un personaje que nos va a relatar poco a poco qué es lo que está sucediendo con los demás personajes y las situaciones. Todo esto, quien nos lo dice, le vamos a llamar narrador. Descripción. Es la representación por medio del lenguaje de objetos, paisajes, personas u otros seres vivos, sensaciones o sentimientos para mostrar sus características y cualidades. Pretende provocar en la imaginación del lector una impresión similar a la percibida por los sentidos del autor. El autor trata de explicarnos cómo es que se sintió, cuáles son las características de cierto paisaje, persona, sin necesidad de nosotros verla, lo podemos imaginar y sentir. Exposición. Es una modalidad que se emplea para desarrollar temas que tienen como objetivo informar, explicar, difundir o interpretar ideas de una manera objetiva. El tema expositivo o explicativo se utiliza tanto en el lenguaje oral como en las conferencias, como en el escrito, ya sea algún tipo de textos. Es también una manifestación propia de los escritos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje. Tus libros de texto son exposición, así como este video. Argumentación. Modalidad del discurso con la que se sustentan afirmaciones o tesis mediante pruebas. Se refutan o rechazan aquellas mediante objeciones y se trata siempre de convencer o persuadir de alguna propuesta. La argumentación se plantea frecuentemente con relación a creencias, posiciones, opiniones y valoraciones de tipo polémico o discutible. Puede ser una modalidad independiente o formar parte de una exposición. Por ejemplo, si tú le vas a un equipo de fútbol y alguien empieza a decir que es un equipo muy malo, como tú tienes los conocimientos históricos y tienes todo el contexto, comenzarás a explicar por qué tu equipo es el mejor de todos. Claro, teniendo los conocimientos. Eso es argumentar. Diálogo. Conversación o plática entre dos o más personas, llamados interlocutores, que se alternan en el uso de la palabra para manifestar sus pensamientos y deseos. Este puede ser oral o escrito. Recordemos que para que exista un buen diálogo, se alternan los puestos al hablar. Alguien habla mientras la otra persona está escuchando o leyendo el mensaje y después cambiamos de lugar. Para entenderlo mejor, tendríamos que explicar el proceso de comunicación. Coherencia. Propiedad semántica que hace que un texto tenga unidad y sentido gracias a la conexión ordenada y lógica de las ideas. Recordemos que un texto está conformado por párrafos. Cada párrafo está compuesto por oraciones y esas oraciones dentro de un párrafo van llevando ese tipo de conexión ordenada, llevando así o desarrollando así una idea por párrafo.
Entonces, cada párrafo va desarrollando una idea, pero conforme avanzamos al siguiente párrafo, nos vamos dando cuenta que van en orden de ideas. Esto es la cohesión, pues es el resultado de la coherencia que el mismo posea y de los mecanismos que favorecen el enlace o conexión entre sus elementos para la correcta interpretación de todo el texto. Adecuación. Propiedad de un texto que cumple con las normas relacionadas con el tema, con el receptor y la situación comunicativa. Es adaptar un texto dependiendo a quién nos dirigimos. Por ejemplo, tema, medio ambiente. Público, kinder, primaria y secundaria. La información debe ser la misma. Sin embargo, el lenguaje que utilicemos y el material didáctico va a ser diferente, y esto con la finalidad de que el receptor se interese por el tema. Entonces, tenemos como temas de prototipos textuales la narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo. Así pues, tenemos como propiedades de prototipos textuales la coherencia, cohesión y adecuación. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.